¿Te atreves a descubrir los secretos más oscuros de las tribus más peligrosas de la historia? Rituals sangrientos. Guerras implacables. Descubrirás la verdad. Prepárate para sentir escalofríos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en la oscuridad ancestral. Hablaremos de tribus que, a lo largo de la historia, sembraron el terror en sus enemigos y dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. No se trata de leyendas, sino de culturas reales, cuyos secretos más perturbadores han sido documentados, revelando prácticas que hoy nos resultan escalofriantes e incomprensibles. Desde los rituales caníbales de algunas tribus amazónicas, hasta las sangrientas batallas de los guerreros maoríes, descubriremos prácticas que desafían nuestra comprensión de la moral y la ética. Veremos cómo estas culturas desarrollaron métodos de guerra implacables, utilizando tácticas brutales y armas sofisticadas para su época. Te mostraré cómo la supervivencia en entornos hostiles moldeó sus creencias y prácticas, dando lugar a costumbres que, aunque extrañas para nosotros, eran esenciales para su existencia. Exploraremos la compleja red de relaciones sociales, las jerarquías de poder y las ideologías que regían la vida de estas tribus temidas. Ahora, imagina las Islas Fiji, un paraíso tropical que esconde un pasado escalofriante. Hablamos de los caníbales de Fiji, no una leyenda urbana, sino una realidad documentada por exploradores y antropólogos. Sus prácticas caníbales no eran un acto de salvajismo indiscriminado, sino rituales intrincados, vinculados a la guerra, la religión y, sorprendentemente, a la supervivencia. Para ellos, el consumo de los enemigos derrotados no era solo un acto de venganza, sino una forma de absorber su fuerza y valentía. Se creía que al ingerir los restos de un adversario poderoso, se adquirían sus atributos y se fortalecía el clan. Piensa en el impacto psicológico en el campo de batalla. El terror ante la posibilidad de ser consumido después de la muerte. Pero la antropofagia en Fiji iba más allá de la guerra. En tiempos de escasez, el canibalismo se convertía en una medida desesperada para sobrevivir. La carne humana era una fuente de proteína, un recurso extremo en un entorno que, a pesar de su belleza, podía ser implacable. Imagina la desesperación que empujaba a estos hombres y mujeres a tales actos. La práctica caníbal en Fiji, aunque repudiada hoy, nos ofrece una ventana a la complejidad de las sociedades humanas. Fueron capaces de desarrollar rituales complejos y sofisticados, pero también se vieron obligados a tomar decisiones extremas para sobrevivir. Su historia nos recuerda la delgada línea entre la cultura, la supervivencia y la barbarie, una línea que a veces se difumina en la bruma del tiempo. Pero si te creías que la violencia se quedaba en el Pacífico, espera a conocer a los Yanomami. Ubicados en la selva amazónica, entre Brasil y Venezuela, esta tribu te mostrará un lado de la humanidad verdaderamente brutal. Para ellos, la guerra no era una excepción, sino una parte integral de su vida. Se enfrentaban en constantes conflictos por territorio, recursos y, sobre todo, por el prestigio. Las incursiones eran frecuentes, violentas y despiadadas. Imagínate aldeas enteras atacadas, hombres asesinados, mujeres secuestradas y niños llevados como trofeos. La violencia no era solo física, también se manifestaba en rituales destinados a aterrorizar al enemigo, a humillarlos y a demostrar su poder. Y lo más impactante es que esta violencia no era algo excepcional o descontrolado. Tenía sus propias reglas, sus propias estrategias, increíblemente, una justificación dentro de su compleja estructura social. Las guerras entre las diferentes tribus Yanomami estaban profundamente arraigadas en su cultura, formando parte de su sistema de creencias y de su lucha por la supervivencia. Para ellos, la violencia era una forma de mostrar su fuerza, su valentía y su capacidad para proteger a su tribu. Era una demostración de poder que definía su lugar dentro del complejo entramado de relaciones entre las diferentes comunidades Yanomami. Una triste realidad, pero una parte fundamental de su historia. Pero la violencia en la Amazonía no se limita a una sola tribu. Ahora, viaja con nosotros hasta las costas brasileñas, donde los Tupinambá te esperan con una historia escalofriante. Esta tribu, famosa por su ferocidad guerrera, practicaba el canibalismo ritual, una costumbre que no solo les daba fuerza, según creían,
sino que también era una forma de humillar a sus enemigos. No se trataba de un simple acto de consumo de carne. Para los Tupinambá, el canibalismo era un ritual complejo, una forma de absorber la fuerza y el coraje de sus enemigos caídos. Imagina la escena. Después de una batalla, el cuerpo del enemigo era preparado de manera ritual, y luego consumido por los guerreros en una ceremonia macabra. Pero la llegada de los europeos cambió drásticamente la historia de los Tupinambá. La conquista trajo consigo enfermedades, la esclavitud y la destrucción de su cultura. Aunque inicialmente sorprendieron a los conquistadores con su resistencia, la superioridad armamentística de los europeos, junto con las enfermedades que diezmaron a la población, sellaron el destino de esta fascinante y temible tribu. Pero la brutalidad no se quedó en la selva amazónica. Ahora, imagina el esplendor y el terror del imperio azteca. Tú, testigo de su poderío, te encuentras en Tenochtitlán, una ciudad que deslumbraba con sus templos imponentes, pero ocultaba un secreto aterrador. El culto a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, exigía un tributo constante de sangre. Miles de sacrificios humanos eran ofrecidos anualmente en los altares de los templos. Corazones palpitantes eran arrancados de los pechos de las víctimas, ofrendas para mantener el orden cósmico y asegurar el favor del sol. Para ti, esto resulta impactante, un contraste brutal entre la belleza arquitectónica y la barbarie de los rituales. Estos sacrificios no eran actos aleatorios. Se elegían víctimas cuidadosamente, a veces prisioneros de guerra, otras veces individuos seleccionados por su estatus social. Imagínate el miedo que debía sentir una persona al ser elegida para este destino terrible, la cercanía de la muerte en un ritual tan espantoso. El imperio azteca, con su poderío militar y su organización social compleja, se sostenía sobre esta base aterradora. Para ti, es una lección sobre el lado oscuro del poder, la capacidad del ser humano para la violencia extrema, y la complejidad de interpretar culturas tan diferentes a la nuestra. El legado de estos rituales permanece, una cicatriz en la historia que nos obliga a reflexionar. Pero la opulencia azteca palidece ante el misterio de los incas. Imagina ahora las imponentes montañas andinas, el eco de sus dioses en los valles profundos. Tú, viajero en el tiempo, eres testigo de la llegada de los conquistadores españoles. Ves cómo sus barcos, cargados de ambición y acero, surcan las aguas, anunciando el fin de una era dorada. Pizarro y sus hombres, con sus caballos y armas de fuego, algo completamente desconocido para los incas, irrumpen en el imperio. Tú observas la desorganización inicial inca, su incredulidad ante la fuerza de los invasores. La superioridad tecnológica española se hace evidente, rompiendo la armonía de un imperio que parecía inexpugnable. La captura de Atahualpa, el último emperador inca, marca un punto de inflexión. Tú eres testigo de la traición, de la promesa rota, del oro que no alcanza a salvar al imperio. Observa la caída de un imperio construido sobre la precisión y la organización, desmantelado por la ambición y la sed de riqueza. La resistencia inca continúa, pero es en vano. Enfermedades desconocidas diezman a la población, la cultura se desmorona. Tu presencia es el fin de una civilización gloriosa, un legado de ingeniería y astronomía que se pierde en el polvo de la conquista. Un imperio que se desvanece, dejando tras de sí un enigma que perdura hasta nuestros días. Pero la grandeza inca se desvanece al compararla con el misterio que rodea a los Bari, una civilización que habitó los Andes centrales entre los siglos V y X. Imagina sus ciudades, sus complejas redes de caminos, y sus perturbadores rituales. Tú, ahora, te encuentras ante la evidencia de una práctica que te helará la sangre. El canibalismo ritual. No se trataba de una simple práctica de supervivencia, sino de un acto profundamente arraigado en su cosmovisión. Los arqueólogos han encontrado restos óseos con marcas de cortes precisos, indicando el desmembramiento y el consumo ritual de los cuerpos. Piensa en la carga simbólica de cada mordisco, en la profunda conexión entre lo sagrado y lo profano. ¿Pero qué implicaciones sociales tenía esta práctica? Algunos investigadores sugieren que el canibalismo ritual de los Bari servía para afirmar el poder político y social. Al consumir a sus enemigos, absorbían su fuerza y su esencia, consolidando su dominio.
Imagina la tensión, el miedo y el control que esto generaba en la sociedad. Quizás, también reforzaba los lazos comunitarios. El compartir un acto tan extremo y trascendental podía unir a la tribu, creando una identidad colectiva basada en la experiencia compartida de lo sagrado y lo prohibido. ¿Hasta qué punto la línea entre lo monstruoso y lo ritual se difumina en la historia de los Bari? De los Andes, viajamos a África Occidental, a la tierra del reino de Dahomey, donde te espera una historia diferente, pero igual de impactante. Imagina un ejército de mujeres guerreras, las famosas amazonas de Dahomey, ferozmente leales a su rey. Eran temidas por su destreza en el combate, su disciplina implacable y su valentía sin igual. Ellas fueron la columna vertebral del poderío militar de Dahomey, un poderío que se extendió por siglos, dejando una huella imborrable en la historia. Su entrenamiento era brutal, desde temprana edad aprendían a usar armas, a luchar cuerpo a cuerpo y a sobrevivir en las condiciones más adversas. La lealtad al rey era absoluta, y la desobediencia se castigaba con severidad. Pero su fuerza no se limitaba al campo de batalla. Estas mujeres ocupaban puestos de poder en la sociedad, participando activamente en la política y la economía del reino. El reino de Dahomey era conocido por su comercio de esclavos, una práctica atroz que contrastaba con el poderío de sus guerreras. A pesar de su fuerza militar, el reino finalmente sucumbió a la presión de las potencias europeas en el siglo XIX, marcando el fin de una era de poder y misterio. Sin embargo, la leyenda de las Amazonas de Dahomey persiste, un testimonio del coraje y la fuerza de estas mujeres guerreras que desafiaron las normas de su tiempo. De las guerreras africanas, nos trasladamos a Camboya, a la época del régimen de los Jemeres Rojos. Prepárate para una historia aún más escalofriante. Imagina un país entero sometido a un régimen de terror, donde la vida humana carecía de valor. Pol Pot y sus seguidores impusieron un régimen de terror agrario, eliminando sistemáticamente a cualquiera que se opusiera a su visión utópica, una visión que costó millones de vidas. Tú mismo podrás comprender el horror de los campos de trabajo, donde millones fueron obligados a trabajar hasta la muerte en condiciones inhumanas. Enfermedades, hambre y ejecuciones sumarias eran el pan de cada día. La eliminación de intelectuales, profesionales y cualquier persona considerada un enemigo del régimen fue sistemática y brutal. Las familias fueron separadas, los niños fueron reclutados como soldados o enviados a campos de trabajo, y la cultura camboyana fue sistemáticamente destruida. La crueldad de los Jemeres Rojos no conoce límites, una pesadilla que dejó una profunda cicatriz en la historia de Camboya y en la memoria de sus víctimas. De la opresión de los Jemeres Rojos, viajamos ahora a las llanuras de África Oriental, donde las tribus Maasai han mantenido sus tradiciones durante siglos. Imagina a un joven guerrero Maasai, con su cuerpo delgado y ágil, adornado con cuentas y collares de colores vibrantes. Su mirada penetrante refleja la dureza de la vida en la sabana, la responsabilidad de proteger a su tribu y la férrea determinación en su corazón. Su vida gira en torno al ganado, la base de su sustento y su riqueza. La cría y protección de las vacas, cabras y ovejas es una tarea diaria, una responsabilidad que forja su carácter y su fuerza. Pero la vida no es solo pastoreo. También está llena de rituales ancestrales, como la circuncisión, que marca el paso a la adultez y la integración plena en la comunidad guerrera. Las rivalidades entre tribus son una constante. La competencia por los recursos, el pastoreo y el orgullo tribal llevan a enfrentamientos, a veces violentos, que definen la historia de este pueblo. Las batallas entre Maasai y tribus vecinas son una parte integral de su cultura, y la destreza en la lucha con lanzas y escudos es fundamental para la supervivencia y el prestigio. A pesar de la violencia inherente a sus conflictos, la cultura Maasai también está llena de belleza y simbolismo. Sus elaborados adornos, sus danzas vibrantes y sus cantos poderosos reflejan su profunda conexión con la tierra y su rica historia. Pero estas tradiciones, aunque resistentes al paso del tiempo, se enfrentan a los desafíos de la modernidad, amenazando su supervivencia. Ahora, imagina a una mujer imba, con su piel cubierta de otjice, una pasta rojiza hecha de ocre y mantequilla, que le protege del sol y los insectos. Sus trenzas, cuidadosamente elaboradas, reflejan la luz.
Ella te mira con una expresión serena, cargada de siglos de historia y resistencia. Observa cómo su vida se desarrolla en el árido paisaje de Namibia, un entorno que ha moldeado su cultura durante generaciones. Sus costumbres, a primera vista, pueden parecer extrañas. El otjize no es solo un cosmético, es un símbolo de belleza, estatus y protección. Piensa en el humo que se eleva desde un fuego cercano, en el que preparan sus alimentos y se reúnen para compartir historias ancestrales. Es un elemento vital en su vida diaria, un punto de encuentro y conexión con su pasado. Pero más allá de la apariencia, reside una profunda espiritualidad. Sus creencias, estrechamente ligadas a la naturaleza, les otorgan una perspectiva única sobre la vida y la muerte. Observa cómo cada acción, cada ritual, está conectado con el entorno y sus ancestros. Es una cultura que ha logrado sobrevivir y prosperar en un ambiente hostil, manteniendo su identidad a través del tiempo. Ahora, piensa en los Nuer, pastores nómadas del Sudán del Sur. Su vida giraba en torno al ganado, fuente de riqueza y estatus social. Pero esa misma riqueza, ese símbolo de poder, era también la semilla de constantes conflictos. Imagina la tensión palpable en un territorio árido, donde cada gota de agua y cada brizna de hierba se convertían en un tesoro disputado. Las disputas por el agua y los pastos eran frecuentes, desencadenando sangrientas batallas entre clanes. La violencia era un elemento intrínseco de su cultura, una forma de resolver disputas y demostrar la fuerza de cada grupo. Para ti, puede resultar brutal, pero para ellos, era una parte esencial de su existencia, una lucha por la supervivencia. La escasez de recursos obligaba a los Nuer a una constante lucha por la supervivencia. Cada clan debía defender su territorio, su ganado, su forma de vida. La vida era precaria, marcada por la incertidumbre y la amenaza constante de la violencia. Pero también había momentos de paz, de celebración y de unidad, aunque siempre bajo la sombra de la inminente posibilidad de un nuevo conflicto. Pero la historia no termina ahí. Al este, en la misma región del Sudán del Sur, encontramos a los Dinka, otra tribu fascinante y con tradiciones tan peculiares como impactantes. Imagina su vida, estrechamente ligada al río Nilo, fuente de sustento y escenario de sus complejas relaciones sociales. Para ellos, el ganado no es solo una fuente de alimento, sino un símbolo de riqueza y poder, al igual que para los Nuer, pero sus costumbres para obtenerlo y gestionarlo son muy diferentes. Observa cómo sus rituales de iniciación marcan un paso crucial en la vida de un joven Dinka. Es una prueba de coraje y resistencia, un proceso que los prepara para el mundo adulto y sus responsabilidades. A través de estas ceremonias, se fortalecen los lazos comunitarios y se transmiten valores ancestrales, generando una identidad colectiva poderosa. Y piensa en sus elaboradas danzas y canciones, una forma de expresión artística que refleja su profunda conexión con la naturaleza y su rico patrimonio cultural. Cada movimiento, cada nota musical, cuenta una historia, transmite emociones, y preserva la memoria colectiva de su gente. Son momentos de celebración, de unión, y de reafirmación de su identidad. Ahora, imagina un lugar donde la resistencia cultural se manifiesta con una fuerza asombrosa. Hablamos de los Mursi, en el Valle del Omo, Etiopía. Su cultura, forjada entre la aridez y la lucha por la supervivencia, ha desafiado siglos de cambios y presiones externas. Tú verás cómo su tradición, a pesar de la modernidad, sigue viva, palpable en cada gesto, en cada mirada. Sus mujeres, con sus característicos platos labiales, son un símbolo de su identidad. No se trata solo de una tradición estética, sino de un símbolo de estatus social, belleza y resistencia a las presiones externas para que abandonen sus costumbres. Observa detenidamente cómo cada detalle, la forma, el tamaño, cuenta una historia de fortaleza y perseverancia ante el mundo. Pero la resistencia de los Mursi no se limita a sus adornos corporales. Su sistema social, su organización comunitaria, su forma de relacionarse con la tierra y sus recursos, todo es una lucha continua por preservar su identidad. Tú comprenderás que su cultura es un testimonio impresionante de la capacidad humana para adaptarse y resistir, incluso en circunstancias extremas. Ahora,
Viaja con tu mente hasta el norte de Uganda y Kenia. Allí, en las áridas llanuras, encontrarás a los Karamayong, pastores guerreros con una historia teñida de sangre y orgullo. Su vida giraba en torno al ganado, su principal riqueza, y la defensa de sus rebaños se convertía en una cuestión de supervivencia, forjando una cultura bélica única. Las incursiones entre tribus eran comunes, una constante lucha por el control de los pastos y el ganado. Imagina el estruendo de los guerreros Karamayong, sus gritos de guerra resonando en la sabana mientras cargaban con sus lanzas y escudos, defendiendo lo que era suyo o robando el ganado de sus enemigos. La destreza con las armas era esencial para su supervivencia. El valor y la fuerza física eran cualidades altamente valoradas. Los jóvenes guerreros se entrenaban desde pequeños en el arte de la guerra, aprendiendo a usar las lanzas, los escudos y otras armas tradicionales. La guerra no era solo una actividad, sino un aspecto fundamental de su identidad cultural, una forma de vida que definía su existencia. Aunque su modo de vida ha ido cambiando con el tiempo, la herencia guerrera de los Karamayong persiste en su memoria colectiva. Sus tradiciones bélicas, aunque ya no tan frecuentes como en el pasado, siguen siendo un testimonio de su resiliencia y adaptación a un mundo en constante transformación. La imagen del guerrero Karamayong, con su lanza y su escudo, sigue representando una parte fundamental de su identidad. Ahora, imagina un paisaje completamente distinto. El abrasador desierto de Danakil, en Etiopía. Aquí habitan los Sefar, un pueblo nómada que ha sobrevivido durante siglos en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Su vida gira en torno a la búsqueda de agua y pastos para sus camellos y ganado, una lucha constante contra la implacable naturaleza. La vida en el desierto ha forjado en los Sefar una cultura única, marcada por la resiliencia y la adaptación. Sus casas, construidas con ramas y esteras, ofrecen poca protección contra el sol implacable y las tormentas de arena. Pero también han desarrollado un profundo conocimiento de su entorno, aprendiendo a aprovechar los escasos recursos que el desierto ofrece. Sin embargo, la vida de los Sefar no está exenta de conflictos. La escasez de recursos, especialmente agua y tierras de pastoreo, ha llevado a enfrentamientos entre diferentes clanes Sefar, y también con tribus vecinas. Estas disputas, a menudo violentas, forman parte integral de su historia. A pesar de la dureza de su vida y los conflictos que les aquejan, los Sefar han demostrado una notable capacidad de adaptación y supervivencia. Su cultura, rica en tradiciones y rituales, persiste a través de los siglos, un testimonio de la fuerza y la resistencia del espíritu humano en un entorno implacable. Ahora, viaja con tu mente a las selvas de Borneo. Allí, durante siglos, los Dayak, un grupo de tribus con una rica y compleja cultura, practicaron la caza de cabezas. No se trataba de una simple matanza, sino de un ritual profundamente arraigado en sus creencias, un acto que confería poder y prestigio al guerrero que lo realizaba. Imagina la escena, un guerrero Dayak, con su piel adornada con pinturas tribales, empuñando un cuchillo ceremonial, listo para la batalla y el posterior ritual. Para ellos, la cabeza del enemigo no era solo un trofeo, sino un contenedor del espíritu. Creían que al capturar y conservar la cabeza, absorbían la fuerza vital del adversario, incrementando su propio poder y protegiéndose de espíritus malignos. Se llevaban a cabo elaborados rituales tras la caza, donde la cabeza era cuidadosamente preparada y exhibida, convirtiéndose en un símbolo de valor y estatus dentro de la tribu. Aunque hoy en día estas prácticas han disminuido considerablemente debido a la influencia de la modernidad y la presión social, las historias y los vestigios de estos rituales ancestrales siguen siendo un testimonio fascinante del pasado. Piensa en el impacto que debió tener en la vida de estos guerreros, en sus familias, en la estructura misma de sus sociedades. El misterio y la complejidad de sus creencias siguen cautivando a investigadores y antropólogos hasta el día de hoy. Ahora, imagina una isla remota en el Golfo de Bengala, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Allí viven los sentineleses, una tribu que ha rechazado cualquier contacto con el mundo exterior durante miles de años. Su aislamiento es absoluto, una férrea voluntad de mantener su cultura intacta, alejada de la influencia de civilizaciones externas. Su forma de vida, un misterio envuelto en una densa capa de selva tropical.
Cualquier intento de aproximación ha sido recibido con una hostilidad implacable. Flechas, lanzas, gritos de advertencia. Su rechazo no es simple indiferencia, es una defensa visceral de su territorio y su forma de vida. Han demostrado una resistencia tenaz a la intrusión, construyendo un muro invisible de hostilidad que ha mantenido a raya a curiosos y exploradores durante generaciones. Es una lección de autodeterminación radical. Su resistencia a la modernidad es impresionante. No hay evidencia de que hayan adoptado ninguna tecnología externa, prefiriendo mantener sus tradiciones y costumbres ancestrales intactas. Este aislamiento, aunque aparenta ser una barrera, es en realidad una forma de preservar su identidad única, un testimonio de la fuerza de una cultura que ha elegido su propio camino, lejos del alcance de la civilización moderna. Es una historia de supervivencia y resistencia. Pero la fascinación por las tribus aisladas no termina ahí. Viajemos ahora al Amazonas, a la cuenca del río Maizi, donde vive el pueblo Piraa. Su cultura, única y enigmática, ha cautivado y desconcertado a antropólogos durante décadas. Imagina una tribu que rechaza la agricultura, que vive de la caza, la pesca y la recolección, y que se desplaza constantemente por la selva. Su idioma, con una estructura gramatical sorprendentemente simple, carece de números y de conceptos abstractos como el tiempo. Su sistema de parentesco es igualmente peculiar, basado en relaciones de afecto y proximidad, más que en lazos sanguíneos tradicionales. No tienen mitología ni historias de origen, lo que ha llevado a muchos investigadores a cuestionar sus capacidades cognitivas, una afirmación que ha generado un debate intenso en el mundo académico. Para ellos, la realidad se limita a lo inmediato, a lo perceptible con sus 5 sentidos. A pesar de la aparente simplicidad de su vida, los Piraa poseen un profundo conocimiento de su entorno. Conocen las propiedades medicinales de las plantas, saben cazar con precisión y navegan con destreza por los ríos. Su resistencia a la influencia externa es notable, manteniendo su identidad cultural intacta a lo largo de los años. Su forma de vida, tan diferente a la nuestra, nos recuerda la diversidad de la experiencia humana y la riqueza de las culturas ancestrales. Ahora, imagina la selva amazónica, un lugar inhóspito y desafiante. Ahí, durante siglos, los Waorani han luchado por su supervivencia. Su historia está llena de resistencia contra la invasión de su territorio, una lucha constante por mantener su cultura y sus tradiciones ancestrales frente a la presión del mundo exterior. Fueron conocidos por su ferocidad y su habilidad en la guerra, defendiendo sus tierras con lanzas y flechas, protegiendo su modo de vida. Durante mucho tiempo, se les consideró una tribu salvaje, una etiqueta que ocultaba la complejidad de su organización social y sus profundas conexiones con la naturaleza. Su conocimiento de la selva es asombroso. Saben leer las señales del entorno como nadie, sobreviviendo gracias a su profundo entendimiento de las plantas medicinales y las técnicas de caza y recolección. Pero la modernidad ha llegado a su territorio, trayendo consigo la deforestación, la explotación de recursos y la amenaza de enfermedades desconocidas. La lucha por la supervivencia de los Waorani se ha transformado, ahora deben enfrentar no solo los desafíos de la selva, sino también la presión de un mundo que busca imponer sus propias reglas. A pesar de todo, mantienen viva su identidad, luchando por preservar su cultura y su conexión con la tierra que los ha visto crecer. Pero si la lucha por la supervivencia en la selva amazónica ya era dura para los Waorani, imagina la complejidad añadida de las constantes guerras tribales. Ahora nos adentramos en el mundo de los Yanomami, donde la violencia intertribal era, y en algunos casos sigue siendo, una parte inherente de su existencia. Tú te preguntarás, ¿por qué tanta hostilidad? La respuesta es compleja, pero se resume en recursos, territorio, mujeres y la eterna lucha por el dominio. Los ataques entre tribus Yanomami no eran meros escaramuzas. Eran brutales, con el objetivo de eliminar a los rivales, a veces incluso utilizando venenos letales en sus flechas. La supervivencia dependía de la fuerza y la astucia, y la vida de un Yanomami era una constante lucha contra otros grupos que buscaban lo mismo: el control de las tierras fértiles y los recursos que ofrecían. Las mujeres también jugaban un papel crucial en estos conflictos. No solo eran un símbolo de estatus,
sino que su captura o asesinato era una forma de humillar y debilitar al grupo rival. Imagina la tensión constante, la incertidumbre, el miedo a un ataque repentino que podía acabar con tu vida o la de los tuyos en cualquier momento. Y aunque la violencia era parte de su realidad, también existían complejas estructuras sociales y alianzas entre ciertas tribus. Estas alianzas, a menudo frágiles y cambiantes, reflejaban un intrincado juego de poder, donde la traición y la lealtad se entrelazaban para garantizar la supervivencia del grupo. Un mundo donde la línea entre la vida y la muerte era tan fina como el filo de una lanza. Ahora, imagínate viviendo en una casa en la copa de un árbol gigante, a decenas de metros del suelo. Así vivían los Korobai, un pueblo de Papúa Nueva Guinea, conocidos por sus increíbles viviendas aéreas. Sus casas, construidas con materiales naturales como madera y lianas, eran auténticas fortalezas en la selva, protegiéndolos de las inundaciones y de los animales salvajes. Pero su vida no se limitaba a la construcción de estas imponentes estructuras. Sus prácticas tradicionales estaban intrínsecamente ligadas a su entorno. La caza y la pesca eran fundamentales para su subsistencia, y sus conocimientos sobre la selva eran impresionantes. Dominaban técnicas de supervivencia que les permitían prosperar en un ambiente tan hostil. Pero también se les atribuían prácticas consideradas por la mayoría como bastante extrañas. Se hablaba de rituales complejos, algunos relacionados con la creencia en espíritus y fuerzas sobrenaturales. Aunque muchos de estos rituales se han perdido o modificado con el paso del tiempo y el contacto con el mundo exterior, la cultura Korobai sigue siendo un fascinante ejemplo de adaptación y supervivencia en un entorno extremo. Sus casas en los árboles, un símbolo de su ingenio y resiliencia, son un testimonio de su rica historia. Baja ahora de esas casas en los árboles y prepárate para conocer a los Tiv, un pueblo de Nigeria con una estructura social fascinante. Su organización se basaba en clanes y linajes, con una compleja red de parentesco que determinaba gran parte de su vida. Imagina la intrincada trama de relaciones, alianzas y rivalidades que se tejían entre estos grupos, moldeando sus costumbres y sus conflictos. El sistema de parentesco Tiv era clave. La herencia se transmitía por línea materna, un aspecto que rompía con muchos patrones sociales que tú conoces. Las mujeres tenían un papel importante en la economía y en la toma de decisiones familiares. Piensa en el impacto de este sistema matrilineal en la dinámica social de la tribu, desafiando las estructuras patriarcales. Además de su estructura familiar, los Tiv tenían una compleja red de alianzas y rivalidades entre clanes. Estas relaciones, a veces tensas, a veces pacíficas, estaban reguladas por un sistema de leyes y costumbres tradicionales. Imagina cómo se resolvían los conflictos, cómo se mantenía el orden social en una sociedad sin un gobierno centralizado como el que tú conoces. Ahora, imagínate Sierra Leona. Allí, en medio de una exuberante selva, existía una sociedad regida por el misterio, los Mende. Su cultura giraba en torno a sociedades secretas, las más famosas, las Poro y las Ande. Estas no eran simples clubes, sino instituciones poderosas que controlaban gran parte de la vida social y política. Eran los guardianes de los conocimientos ancestrales, los encargados de administrar justicia, y a veces, de infundir terror. La sociedad Poro, exclusivamente masculina, se encargaba de la iniciación de los hombres, un proceso arduo que incluía pruebas físicas y mentales extremas. Se les enseñaba el manejo de armas, la estrategia de guerra, y los secretos de la sociedad. El símbolo del Poro, una máscara de madera tallada, inspiraba respeto y temor por igual, representando el poder y el misterio de la sociedad. Por otro lado, la Sande era la sociedad secreta femenina, con un poder similar al del Poro. Ellas también tenían sus propios rituales y pruebas de iniciación, centrados en la fertilidad, la maternidad y la preservación de las tradiciones. Estas sociedades, aunque separadas, mantenían un equilibrio de poder que regía la vida de la comunidad Mende, influenciando todo, desde las cosechas hasta la resolución de conflictos. Pero la influencia de estas sociedades secretas también se extendía a prácticas rituales que, desde nuestra perspectiva moderna, pueden resultar inquietantes. Algunos rituales incluían sacrificios animales, y en ocasiones,
se han documentado casos de prácticas más extremas. Estos aspectos oscuros, aunque perturbadores, forman parte integral de la comprensión de la compleja cultura mende y su fascinante historia. Ahora, viaja conmigo a Malí, al corazón de África. Allí, te encuentras con los Dogon, una tribu que ha cautivado a antropólogos y astrónomos durante décadas. Su conocimiento del universo, transmitido a través de generaciones, es asombroso. Imagina su profunda comprensión del sistema estelar de Sirio, mucho antes de que los telescopios modernos lo pudieran confirmar. Para ellos, Sirio no es solo una estrella, sino un sistema complejo, con una estrella compañera invisible a simple vista, Sirio B, cuya existencia solo se confirmó científicamente en el siglo XIX. ¿Cómo lo sabían? Sus conocimientos astronómicos no se limitan a Sirio. Observaron la órbita de Júpiter y sus lunas, y su calendario agrícola se alineaba con los ciclos lunares y solares con una precisión sorprendente. Pero su sabiduría no se reduce a la astronomía. Es una cosmovisión integral, donde el cosmos y la vida terrestre están profundamente interconectados. Sus creencias espirituales, representadas en máscaras rituales y esculturas de madera, reflejan esta intrincada relación entre lo terrestre y lo celestial. Es una religión compleja, con deidades y rituales que aún hoy son objeto de estudio. Piensa en la complejidad de sus creencias, la creación del mundo, la influencia de las estrellas en la vida humana, la importancia de los ancestros. Todo esto forma parte de un sistema de creencias profundo y fascinante, que desafía las explicaciones simplistas. Para entender a los Dogon, no basta con observar sus prácticas astronómicas. Hay que sumergirse en su rica cosmología, en su visión del mundo como un todo orgánico y conectado. Es una invitación a contemplar la sabiduría ancestral y a preguntarnos, ¿qué más podemos aprender de las culturas que nos precedieron? Ahora, imagina que viajamos al sur de África, a la tierra de los Zulú. Hablamos de una tribu que, bajo el liderazgo de Saka Zulú, se convirtió en una fuerza militar imparable. Saka revolucionó las tácticas de guerra, creando un ejército altamente disciplinado y letal, usando lanzas largas y escudos para formar una impenetrable formación de guerra. Su estrategia, la formación Iqlba, era innovadora. Imagínate una pared de guerreros, moviéndose con precisión y fuerza, abrumando al enemigo con una velocidad y precisión inigualables. Esta táctica les permitió conquistar territorios vastos y someter a otras tribus, construyendo un imperio zulú formidable. Pero la ambición de Saka tenía un precio. Sus conquistas fueron sangrientas, marcadas por la violencia y la brutalidad. El miedo a su ejército era tan grande que muchas tribus se sometieron sin luchar, evitando una masacre segura. Su reinado, aunque exitoso militarmente, se caracterizó por una implacable expansión y consolidación de poder. Su legado, sin embargo, es innegable. Saka Zulú transformó a los Zulú de una colección de clanes en una nación poderosa, dejando una marca imborrable en la historia de África. Su historia es una mezcla de grandeza militar, crueldad despiadada y una ambición sin límites. Un testimonio de la complejidad del poder y la guerra tribal. Ahora, piensa en el corazón de África Occidental. Allí, te encuentras con los Asanti, una poderosa civilización que dominó la región durante siglos. Su ejército, temido por su organización y tácticas, era una fuerza a tener en cuenta. Imagínate a sus guerreros, con sus escudos y lanzas, avanzando en formación, una máquina de guerra perfectamente engrasada. Más allá de su poderío militar, su cultura era asombrosamente rica y compleja. Hablamos de una sociedad con una jerarquía social bien definida, un sistema legal sofisticado y una profunda conexión con sus creencias espirituales. Observa cómo sus artes y oficios, su metalurgia y su artesanía, reflejan su ingenio y destreza. Su sistema de creencias, basado en la veneración de sus ancestros y en una compleja cosmología, impregnaba todos los aspectos de su vida. Piensa en sus rituales, en sus ceremonias, en su forma de entender el mundo y su lugar en él. Era una cultura que consideraba la vida y la muerte como partes interconectadas de un ciclo continuo. El legado de los Asanti perdura hasta nuestros días. Su historia, llena de victorias militares, de sabiduría ancestral y de una cultura excepcionalmente rica,
sigue cautivando a investigadores y a apasionados de la historia. Tú puedes ser parte de esa fascinación, descubriendo los secretos que aún guarda su pasado. Ahora, imagina la vasta extensión de la sabana africana. Allí, encontrarás a los Masái, guerreros orgullosos y pastores nómadas. Su vida gira en torno a sus rebaños de ganado, y su cultura está profundamente arraigada en la tradición y la defensa de sus tierras. Desde tiempos inmemoriales, han desarrollado estrategias de guerra impresionantes, perfeccionadas a lo largo de generaciones de enfrentamientos con otras tribus. La defensa del ganado y el territorio ha sido fundamental para su supervivencia. Sus rituales de iniciación eran brutales, pruebas de coraje y resistencia que moldeaban a los jóvenes guerreros. La habilidad con las lanzas y la destreza en la lucha cuerpo a cuerpo eran vitales para su supervivencia, y la defensa de sus rebaños ante leones, hienas y otros depredadores era una tarea diaria. La organización social estaba regida por una jerarquía compleja, con guerreros ancianos dirigiendo las estrategias bélicas. A pesar de su reputación guerrera, la vida diaria de los Masái estaba también marcada por la belleza y la armonía con la naturaleza. La danza tradicional, un espectáculo vibrante de saltos y movimientos rítmicos, era una parte fundamental de su cultura, reflejo de su conexión con la tierra y sus antepasados. La vida en la sabana, con sus desafíos y recompensas, ha forjado un pueblo único y resiliente. Pero la sabana africana guarda más secretos. Muy cerca de los Masái, viven los Samburu, otra tribu pastoral con una cultura fascinante y profundamente arraigada en sus tradiciones. Al igual que los Masái, su vida gira en torno al ganado, pero sus costumbres presentan matices únicos que los distinguen. Observa cómo sus elaborados adornos, especialmente los de las mujeres, reflejan su estatus social y su riqueza en ganado. Tú te preguntarás, ¿cómo se organizan estas comunidades? Su estructura social está muy jerarquizada, con un fuerte liderazgo masculino. Sus rituales de iniciación son igualmente impresionantes. Los jóvenes Samburu deben superar pruebas físicas y demostrar valentía para ser aceptados como guerreros. Imagina la tensión, el sudor y la determinación en sus rostros mientras se enfrentan a estos desafíos ancestrales. Para ellos, el ganado no es solo una fuente de sustento, sino un símbolo de estatus y riqueza, un legado que se transmite de generación en generación. Observa la importancia que le dan al ganado. Su conexión con la tierra es profunda e inseparable de su identidad. A diferencia de otras tribus, la poligamia es una práctica común entre los Samburu. La cantidad de esposas que un hombre puede tener está directamente relacionada con su riqueza en ganado. Las mujeres Samburu, a pesar de su rol tradicional, poseen una fuerza y una resiliencia notables, manteniendo la cohesión familiar y participando activamente en las tareas diarias de la comunidad. Tú apreciarás la complejidad de sus relaciones sociales, donde la tradición y la modernidad se entrelazan. Pero la historia de los conflictos tribales en África no termina ahí. Al norte de Kenia, vives con los Turkana, una tribu guerrera con una larga historia de disputas por los recursos. Imagina la aridez del desierto, la escasez de agua y pastos, una lucha constante por la supervivencia que se traduce en enfrentamientos violentos con tribus vecinas. Para ellos, la supervivencia no es un juego, es una guerra diaria, una batalla por el agua y los escasos recursos de su duro entorno. Estas disputas no son simplemente peleas esporádicas. Son conflictos profundamente arraigados en su cultura, transmitidos de generación en generación. Piensa en el orgullo, la defensa de su territorio, el honor, todo ello mezclado con la necesidad de sobrevivir. Las batallas por el ganado, la principal fuente de riqueza de los Turkana, son frecuentes y despiadadas. La pérdida de animales significa una sentencia de muerte para toda la tribu. Pero la rivalidad no se limita solo a las batallas abiertas. Hay raids nocturnos, emboscadas, robos de ganado que se suceden en un ciclo interminable de violencia. La vida de un Turkana está marcada por esta constante amenaza, una realidad brutal que ha moldeado su cultura y su forma de vida. Las mujeres y niños no están exentos del peligro. Son víctimas frecuentes de estos conflictos, sufriendo las consecuencias de una guerra sin cuartel. Ahora, imagina un escenario completamente diferente. El árido desierto de Namibia. Allí viven los Simba,
Una tribu fascinante que ha logrado adaptarse a uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Su secreto reside en un profundo conocimiento de su entorno y en tradiciones milenarias que les permiten sobrevivir en condiciones extremas. Observa cómo su ingenio y resiliencia han moldeado su cultura, creando una sociedad única y resistente. Su piel, cubierta de una pasta rojiza hecha de ocre y mantequilla, los protege del sol abrasador. Este ritual no es solo una cuestión de protección física, sino también una expresión de su identidad cultural. Piensa en la importancia de esta tradición, transmitida de generación en generación, como un símbolo de pertenencia y resistencia en un mundo hostil. Las mujeres Himba son las responsables de la ganadería, cuidando meticulosamente de sus rebaños de cabras y ovejas. Su conocimiento de las plantas medicinales y sus propiedades curativas es asombroso, una sabiduría ancestral que les permite afrontar las enfermedades y las duras condiciones del desierto. Es un testimonio de su profunda conexión con la naturaleza y su capacidad de adaptación. Sus tradiciones, aunque diferentes a las nuestras, reflejan una profunda sabiduría y una resiliencia admirable. La vida en el desierto ha forjado su carácter, dotándoles de una fortaleza y una capacidad de adaptación que pocas culturas han logrado igualar. Tú puedes aprender mucho de su historia, de su conexión con la naturaleza y de su capacidad para sobrevivir en un entorno que parece desafiar la vida misma. Ahora, viaja con tu mente a las áridas montañas de Karamojong, en Uganda. Allí, durante décadas, los Sikh desafiaron nuestra comprensión de la sociedad humana. Se les describió como una tribu profundamente individualista, donde la cooperación era casi inexistente y el cariño familiar, una rareza. Imagina un mundo donde la supervivencia del más fuerte era la norma, donde incluso los padres podían abandonar a sus hijos sin remordimiento. Su cultura, basada en una supervivencia brutal, se caracterizaba por la ausencia de lazos afectivos profundos. La compasión era considerada una debilidad, y la ayuda mutua, una excepción. La escasez de recursos y la lucha constante por la subsistencia moldearon una sociedad donde la solidaridad era un concepto ajeno. Los antropólogos que estudiaron a los Sikh documentaron comportamientos que, para nuestra cultura, resultan perturbadores. El abandono de niños, la falta de empatía y la competitividad despiadada eran parte de su vida cotidiana. Sin embargo, es importante recordar que esta cultura tan extrema fue producto de circunstancias ambientales y sociales extremadamente difíciles. El estudio de los Sikh nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de humanidad y a comprender la complejidad de la adaptación humana en entornos extremos. Su historia, aunque polémica y preocupante, nos ofrece una perspectiva única sobre la resiliencia, la supervivencia y la diversidad de las culturas humanas, incluso las más inusuales. De las áridas tierras de los Sikh, nos trasladamos a las montañas de Papúa Occidental, hogar de los Dani. Allí, la vida y la muerte se entrelazan en rituales complejos y profundamente conmovedores. Para entender a los Dani, tienes que comprender su intensa relación con sus ancestros, una conexión que se manifiesta con fuerza en sus prácticas funerarias. La muerte de un familiar no es simplemente el fin, sino una transición. Los cuerpos son preparados con meticuloso cuidado, y la ceremonia de entierro es un evento comunitario que puede durar varios días. Imagina el ritual: el aire denso de incienso, los cantos guturales resonando entre las montañas, la profunda tristeza reflejada en los rostros de los presentes. Una práctica particularmente impactante es la mutilación de los dedos de las mujeres. Aunque la práctica ha disminuido en las últimas décadas, históricamente, cada vez que una mujer perdía a un ser querido, se cortaba un dedo como señal de luto y un vínculo perpetuo con el fallecido. Piensa en el significado físico y emocional de esta tradición, una marca imborrable en la piel que habla de la pérdida y el dolor. Estas tradiciones, aunque puedan parecernos extrañas o incluso perturbadoras desde nuestra perspectiva moderna, ofrecen una ventana a la complejidad de la condición humana y la diversidad de formas en que las diferentes culturas confrontan la muerte y la pérdida. Para los Dani, estos rituales no son simplemente actos de duelo, sino una afirmación de su identidad y su conexión inquebrantable con sus ancestros. Desde las montañas de Papúa Occidental, nos adentramos en las selvas pantanosas de la costa sur, hogar de los Asmat. Aquí,
El arte no es solo una expresión estética, sino una profunda conexión con el mundo espiritual. Observa cómo la madera, trabajada con maestría ancestral, cobra vida en forma de imponentes figuras antropomorfas y bisontes, esculturas que representan tanto a los ancestros como a los espíritus de la naturaleza. Para los Asmat, cada pieza es un testimonio de su identidad cultural y una ventana a su compleja cosmovisión. Estas esculturas no son simples adornos. Participan en rituales funerarios que involucran la construcción de casas de los espíritus y la creación de postes de apoyo con figuras talladas. La madera, generalmente procedente de árboles sagrados, representa la fuerza vital y la conexión con el mundo sobrenatural. Las máscaras, con sus expresiones imponentes y a menudo amenazantes, son un elemento clave en sus ceremonias, usadas por los bailarines para representar a los espíritus y comunicarse con ellos. Pero la belleza del arte Asmat se extiende más allá de las piezas individuales. Piensa en el contexto del diseño de sus canoas, cuidadosamente elaboradas y decoradas, símbolo de su dominio del entorno acuático y medio de transporte vital. Cada elemento, desde la forma hasta la pintura, tiene un significado profundo, conectado a las creencias y tradiciones de la tribu. Es un legado artístico que revela la riqueza de una cultura compleja y fascinante. Ahora, viaja conmigo a las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, al territorio de los Four. Aquí, el canibalismo no era una práctica bárbara aleatoria, sino un ritual profundamente arraigado en sus creencias. Para ellos, consumir los restos de sus seres queridos, especialmente el cerebro, era una forma de honrarlos y mantener su espíritu vivo. Imagina la complejidad de sus costumbres, un contraste brutal entre el afecto familiar y una práctica que hoy nos resulta espeluznante. Pero este ritual cargaba con una terrible consecuencia desconocida para ellos: la enfermedad de Kuru. Una enfermedad priónica que ataca el cerebro, causando temblores, pérdida de coordinación y demencia, hasta la muerte. La transmisión de Kuru era inevitable a través del canibalismo ritual, específicamente por la ingesta del tejido cerebral infectado. Es una historia escalofriante de tradición y tragedia entrelazadas. La investigación científica de la enfermedad de Kuru fue crucial para comprender las enfermedades priónicas y su mecanismo de transmisión. El estudio de esta tribu reveló una conexión directa entre una práctica cultural ancestral y una enfermedad devastadora. Para ti, es una lección impactante sobre cómo las prácticas culturales, por más arraigadas que estén, pueden tener consecuencias inesperadas y trágicas. Piensa en el impacto que debió tener en la comunidad Four el descubrimiento de esta conexión. Pero dejemos atrás las selvas y adentrémonos en un mundo completamente diferente. El Japón moderno, donde la oscuridad también se esconde tras una fachada de orden y tradición. Hablamos de los Yakuza, una organización criminal con una historia que se remonta siglos atrás. A diferencia de los Four, su brutalidad no se basa en rituales caníbales, sino en un complejo código de honor, una lealtad ciega y una violencia despiadada, todo ello envuelto en una estética peculiar. Este código, aunque parezca contradictorio, rige la vida de sus miembros. La lealtad al Oyabun, el jefe de la familia, es absoluta, un vínculo que trasciende la sangre. La traición es castigada con una brutalidad extrema, y el honor, aunque retorcido, es un pilar fundamental en su sociedad clandestina. Imagina el peso de esa responsabilidad, la presión constante de mantener la reputación de tu familia. Los tatuajes, Irezumi, son una parte esencial de su identidad. Son obras de arte que narran su historia, su rango y su lealtad. Pero también son una marca inamovible, una declaración pública de su pertenencia al inframundo. Piensa en el precio que pagan por este código, la vida que llevan al margen de la sociedad, escondidos a plena vista. Yakuza, un mundo de honor, lealtad y violencia, un contraste fascinante entre la tradición japonesa y la criminalidad moderna. Un mundo donde las reglas son claras, pero las consecuencias, terribles. ¿Te imaginas vivir bajo este código? Pero volvamos a las raíces de la violencia organizada. Imagina tribus enteras, no solo individuos, utilizando la fuerza bruta como herramienta para conseguir sus objetivos. No hablamos de simples luchas por recursos, sino de estrategias complejas, de conquistas territoriales,
de la imposición de su voluntad sobre otros pueblos. Piensa en el terror que debieron inspirar, en la eficiencia letal de sus tácticas. Para estas tribus, la violencia no era un acto impulsivo, sino una estrategia política cuidadosamente planificada. Eran expertos en guerra de guerrillas, aprovechando el terreno, utilizando el factor sorpresa y la intimidación para someter a sus enemigos. Su habilidad para coordinar ataques y mantener la cohesión interna era asombrosa, demostrando una sofisticada organización social. A veces, la violencia servía para consolidar el poder interno. Las luchas por el liderazgo, las disputas entre clanes, se resolvían con derramamiento de sangre. Estas guerras intestinas, aunque devastadoras, reforzaban la jerarquía y mantenían la unidad interna de la tribu frente a amenazas externas. Un equilibrio precario sostenido por la fuerza. La violencia, por cruel que parezca, era fundamental para su supervivencia y su expansión. Era un lenguaje que entendían todos, una forma de comunicarse, de imponer su voluntad y de asegurar su lugar en un mundo brutal y competitivo. Era, en definitiva, parte integral de su cultura y su política. Pero la llegada de los colonizadores cambió todo. Imagina la fuerza bruta de esas tribus, su organización militar, enfrentándose a armas de fuego, a enfermedades desconocidas que diezmaban sus poblaciones. De repente, sus tácticas, su ferocidad, se veían enfrentadas a una tecnología y una estrategia completamente superior. Fue una lucha desigual, un choque de mundos que marcó para siempre la historia de estas comunidades. El colonialismo no solo significó la superioridad militar. Piensa en la imposición de nuevas leyes, la destrucción de sus culturas, la apropiación de sus tierras. Sus rituales, sus creencias, sus formas de vida, fueron sistemáticamente atacados, en muchos casos, erradicados. El impacto fue devastador, dejando tras de sí un legado de trauma y pérdida que perdura hasta nuestros días. Muchas de estas tribus, alguna vez temidas y respetadas por su fuerza, fueron reducidas a la pobreza y la marginación. Sus conocimientos ancestrales, sus métodos de supervivencia, se perdieron para siempre. Y aunque algunos lograron resistir, la huella del colonialismo es indeleble, un recordatorio del impacto devastador que la conquista tuvo en estas culturas. Pero la historia no termina ahí. Tú te preguntarás, ¿qué pasó con esas tribus después del impacto del colonialismo? La respuesta es compleja y, en muchos casos, trágica. Muchas fueron diezmadas, sus culturas casi borradas del mapa. Sin embargo, la lucha por la preservación de sus tradiciones sigue viva, aunque a menudo en la sombra. Organizaciones y antropólogos trabajan incansablemente para documentar y proteger lo que queda de estas culturas. Imagina el esfuerzo de catalogar rituales, lenguajes, leyendas, un trabajo minucioso y delicado, una carrera contra el tiempo para evitar que la memoria se desvanezca para siempre. Pero la preservación no es solo archivar objetos. Se trata de comprender el contexto cultural, de respetar la identidad y la autonomía de los grupos indígenas. Es un desafío enorme, un delicado equilibrio entre la necesidad de proteger y la obligación de no interferir. Piensa en la importancia de apoyar iniciativas que promuevan la educación, el intercambio cultural y el respeto a la diversidad. Cada tribu, con sus costumbres, su sabiduría ancestral, representa un tesoro único e irreemplazable para la humanidad. Su supervivencia es nuestra responsabilidad. Pero algunas lograron adaptarse. Imagina a un joven de una tribu amazónica, aprendiendo a usar un teléfono móvil para comunicarse con el mundo exterior, mientras aún conserva los conocimientos ancestrales de su pueblo. Esa es la realidad para muchos. Una lucha por la supervivencia que implica la integración de lo nuevo sin perder la identidad cultural. Piensa en las tribus que se han organizado en cooperativas para vender sus artesanías, preservando así sus tradiciones y generando ingresos. Es una forma de resistencia pacífica, una estrategia para asegurar su futuro en un mercado globalizado que, a menudo, las ignora o las explota. En otras partes del mundo, las tribus luchan por la protección de sus tierras ancestrales, amenazadas por la deforestación o la expansión de la minería. Su supervivencia depende de la conservación de su hábitat, un ecosistema que ellos conocen y protegen mejor que nadie.
La lucha por la supervivencia de estas culturas es una batalla constante contra la indiferencia y la explotación. Pero su resiliencia, su capacidad de adaptación y su profundo vínculo con la naturaleza son armas poderosas en esta lucha. Su historia continúa, aunque transformada. Piensa en todo lo que hemos visto. Rituales complejos, estrategias de supervivencia increíbles, un conocimiento profundo de la naturaleza. Culturas que, a pesar de las diferencias con nuestra forma de vida, nos enseñan la capacidad humana de adaptación y resiliencia. Su historia, a veces brutal, a veces fascinante, nos recuerda nuestra propia fragilidad y la importancia de preservar la diversidad cultural. Aprender de estas culturas no se trata solo de admirar lo exótico. Se trata de comprender cómo la presión ambiental y social ha moldeado diferentes formas de organización social y desarrollo tecnológico. Nos obliga a cuestionar nuestras propias estructuras y a valorar la riqueza de las diferentes perspectivas. Quizás te parezca lejano, pero la sabiduría ancestral puede aplicarse a desafíos contemporáneos. Su conocimiento sobre medicina natural, agricultura sostenible y organización comunitaria ofrece soluciones que podrían inspirar un futuro más equilibrado y respetuoso con el planeta. Es una lección de humildad, de reconocer que no lo sabemos todo. Recuerda que la historia de estas tribus, a pesar de sus aspectos oscuros, es un testimonio de la increíble capacidad humana de adaptación y supervivencia. Y que su legado, aunque a veces doloroso, nos enriquece y nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Espero que te haya fascinado este viaje al pasado. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció lo que descubrimos juntos? Déjame tu opinión en los comentarios.